Me encuentro en el casco histórico de la ciudad de Santiago, principalmente en el Palacio de la Moneda o el Palacio Presidencial. Les recuerdo que la ciudad de Santiago fue fundada un 12 de febrero del año 1541 por el español Pedro de Valdivia. Desde esta casa presidencial, todas las figuras gubernamentales y los líderes presidenciales han firmado las leyes actuales que rigen en el país. Los satanistas y luciferinos no somos independientes a estas leyes, somos ciudadanos que nacimos acá, tenemos una identidad chilena. Seamos satanistas o luciferinos, también tenemos el derecho, como cualquier ciudadano de esta nación, a tener nuestra religión y poder profesarla de manera libre. Esto gracias a que una de esas leyes, como la Ley de Libertad de Culto o la Ley 19.638, fue firmada en este lugar por el presidente de la época. Dicha ley de culto permite a todas las personas que profesamos religiones distintas, seamos satánicos o luciferinos, a que la podemos hacer de manera libre, sin coerción y sin amenazas. La libertad de culto es un hecho y tú, como organización satanista o luciferina, puedes acogerte a la ley 19.638 y puedes abrir las puertas de un nuevo templo en Chile. Salve Satanás, salve Lucifer, y recuerden que Chile, nuestro Chile, será de Satanás y será de la libertad de pensamiento y de conciencia. Bueno, en realidad, ¿por qué no se podría tener una iglesia luciferista, luciferina, satanista? Pero hay que tener cuidado porque es cobrador en el sentido que si no te haces la ablución, Te equivocáis en las ablusiones, no es cobrador el tipo. Bueno. La gente luciferina no te entiende porque me pega. Es el mismo Satanás. Satanás que me pega. Por desobediente y se imagina que me Bueno. equivocas. Esta estupidez de que bueno, pero ¿por qué no podría tener su iglesia satánica el hombre? El ser humano aquí, el compatriota que estaba hablando. Y además era bien chileno, porque decía que podía, citó a Pedro al día, no sé a pito de qué. Pero él Sí, como si fuera el día. era luciferista el Era weón. luciferista. Y yo, No sé por qué no se sabe muy bien. Y tampoco la impronta de Chileniac le quería dar al luciferismo. Era como un luciferismo a la chilena. Sí, como sí, algo así. Era como, bueno, en fin. Vamos a ver entonces, les voy a decir las razones de por qué rechazar este sinsentido y esta sin razón. Pretenden legalizar los cultos satánicos en Chile. Pretenden tener carta de ciudadanía el satanismo. Que se les dé reconocimiento legal en base a la libertad de culto. Pero la libertad de culto no es absoluta. La libertad de culto tiene límite en la moral, las buenas costumbres y el orden público. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué atentaría contra la moral, las buenas costumbres y el orden público una iglesia satánica? ¿Por qué no? Porque adorar el mal, adorar la personificación misma del mal, es en sí misma y por esencia contrario a la moral, las buenas costumbres y el orden público, porque van contra el bien. Y nuestro orden público va justamente, gira en torno al bien común. Por tanto, ya desde ese punto es que está perdido, no tiene derecho a nacer. Vemos también que para poder entender esto, hay que comprender que hay satánicos y luciferistas. Y a su vez los satánicos son ateos o son realmente satánicos, creen en la existencia real del demonio como una entidad que tiene esencia, existencia. Los primeros, los ateos, sencillamente son satánicos para molestar a los cristianos. Por tanto, no son tampoco el ejercicio
legítimo del derecho a la libertad de culto. Es en realidad lo contrario. Lo que hacen es intentar perturbar y molestar la libertad de culto que tienen los cristianos. Fundamentalmente los cristianos. Y los segundos, es decir, aquellos que creen que realmente existe el demonio, que existe Satanás, son personas normalmente supersticiosas, que buscan hacer el mal por medio de la invocación a los demonios. Por tanto, tienen una mala intención, aunque sea una vía inidónea o ridícula, una tentativa ridícula, se diría en derecho penal, pero tienen la intención de dañar. Claramente, eso no se puede permitir como un culto. Estaríamos girando en torno de nuevo a lo mismo. Él va contra el orden público porque va contra el bien común. Finalmente están los luciferistas o luciferinos también, aunque hay una diferencia leve entre ellos, creo, que algunos, bueno, piensan que Lucifer también lo pueden ver como una figura retórica, como una figura mitológica solamente, que no tiene una existencia real, sino que es un mero símbolo, y otros que efectivamente creen que Lucifer existe y lo asimilan a Prometeo. A Prometeo, el portador de la luz, el portador del conocimiento, porque además viene por una mala traducción de la Vulgata, de San Jerónimo, en que se lo traduce como fósforo y se hace un símil con un dios romano que era Fósforo. Entonces, el portador de la luz. Bueno, pero equivocan en compararlo con Prometeo. ¿Por qué? Porque Prometeo roba el fuego a los dioses para entregárselo a los seres humanos, pero por compasión a los seres humanos, y no les enseña el mal, no les enseña la rebeldía propiamente tal, y solo la rebeldía por la rebeldía. ¿Qué es lo que ocurre con Satanás? Satanás es la rebeldía por la rebeldía, es la rebeldía a un Dios bueno, no es la rebelión a un Zeus que simplemente es poder y nada más. No, es la rebelión a Yahvé, a Dios, un Dios bueno, trascendente y que es enteramente bondad. El que verdaderamente es portador de la luz es Cristo. Quien vive en Cristo, quien camina en Cristo, no camina en tinieblas. En cambio, Lucifer lo que muestra es una alucinación, es un fuego fatuo, un falso conocimiento. Es un conocimiento al modo de Mefistófeles en la obra de Goethe, del doctor Fausto, en que es un conocimiento desprovisto de moralidad, desprovisto de autocontrol, de control de impulso y de un límite en el derecho de los demás, en la bondad, en el amor al prójimo. No existe nada de eso. Lo que existe es simplemente poder hacer. Es tener, tú haz lo que quieras. Eso es lo que dice Anton LaVey, que es el fundador de la iglesia satanista, un satanista de los años 70 de Estados Unidos, que dice en su Biblia satánica, que es en la que se basan los gallos que están acá en Chile: haz todo cuanto tú quieras, esa será tu única ley. O sea, tu única ley moral es hacer lo que se te venga en gana. Eso es tu única ley. Ni siquiera tiene como límite la libertad de los demás, que es lo que indica el liberalismo común y corriente. No. El único límite es tu propia fuerza, tu propio poder para imponer tu propia voluntad. Por tanto, si tú puedes pasar por encima, si tienes que pasar por encima de una persona que es más débil que tú, hazlo. Allá tú. Si te hacen el parelé, bueno, están en todo su derecho a su vez. Pero tú haz todo lo que tú quieras, lo que te venga en gana, mientras no te hagan el parelé. Esa es la inmoralidad que predican las personas satanistas. No se puede permitir este tipo de culto. Muchas personas dirán, y con toda razón, pero ¿para qué quieren una iglesia satánica si ya existe la masonería de Chile y el Partido Comunista? Y no dejan de tener razón las personas que reflexionan en ese sentido. Pero sí hay que hacer una salvedad. La masonería de Chile por lo menos es deísta. Y busca a Dios. Busca al gran maestre, al arquitecto del universo, al gran arquitecto, y lo llaman gran arquitecto para no decir Dios, para no pelear entre ellos, porque puede haber un judío, puede haber un musulmán, puede haber un católico, etc.
Lo que sí caen, y por eso que no se permite para un católico ser masón, que caen en el indiferentismo religioso, es decir, que da lo mismo ser de una religión u otra. Y el cristiano no puede ser indiferente a la verdad que recibe de Cristo. Pero eso, bueno, es otro punto. Pero sí, hay que decirlo, dentro de la masonería hay personas que son luciferistas. No olvidemos que en la corte de Rancagua encontraron nada menos que a 4 o 5 ministros que eran masones y que practicaban la brujería y que la practicaban contra una ministra que quedó inválida y practicaban este tipo de tonterías, de magia negra. Existen luciferistas en estas esferas, que normalmente además son esferas de poder, de grupos elitistas. Hagamos fuerza común para que este sinsentido y esta sin razón no se haga ley de la República. Y que no se haga, más que en ley de la República, que no se haga, porque ya existe la ley, que es la libertad de culto obviamente, pero que no se haga un abuso de la libertad de culto y se permita oficialmente una religión que o es burla para el cristianismo o definitivamente es la adoración del mal. Bueno amigos, viva Cristo Rey.